Dele el aplauso fuerte al Señor, amén. Que Él lo oiga, que el enemigo lo oiga. Qué linda esa alabanza, ¿verdad? Pon aceite. ¿Cuántos están deseosos que el Señor llene su lámpara de aceite fresco? Bueno, dos nada más. Seguimos trabajando en eso. ¿Cuántos quieren que el Señor llene su lámpara de aceite? ¿Cuántos quieren que el Señor llene su lámpara de aceite? Dígale, Señor, yo quiero de ese aceite. ¿Sabe que si no hay aceite en nuestras lámparas, qué pasa con nuestra lámpara? Se apaga. Necesitamos esa presencia del Señor en nuestras vidas. Y el aceite se va desgastando y por eso es que tenemos que venir a la casa del Señor para pedirle a Dios, Señor, lléname de ese aceite. Hay muchas lamparitas por ahí que están apagadas. Que usted mira a la gente y están apagados, ¿sabe? Bueno, seguimos orando para que el Señor nos libre de caer en una situación tan peligrosa. ¿Sabe? Cuando no fluye el aceite en nuestra vida es una situación peligrosa. Pero yo un día de esto le voy a hablar de eso. Ese no es el mensaje para esta mañana. El mensaje para esta mañana es otro. Amén. El mensaje, hoy vamos a hablar de lo que es cuidando la semilla que Dios ha puesto en ti. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Fue que le dije que cuando empiezo, vamos a ir al capítulo 13 del libro del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Esta es una porción, una historia que ustedes quizás todos la conocen. Yo he predicado anteriormente, pero Dios me puso una vez más a repasar este texto bíblico. Póngase en pie y vamos a leerlo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó una gran, ¿qué? Una gran multitud. Y entrando él en la barca se sentó y toda la multitud estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y las comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, bendiga su santa y divina palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia. Te doy gracias, Señor. Gracias por este domingo, 1 de mayo, Señor. Gracias
porque podemos ver el sol resplandecer, porque podemos respirar. Pero te queremos dar gracias, Señor, sobre todas las cosas, porque estamos congregados aquí en tu casa, porque nos diste la oportunidad, Señor, en este día de poder atender este servicio para recibir tu palabra. Y yo te pido, Padre, que seas tu Dios ungiendo mis labios, ungiendo mi ser una vez más, para compartir tu palabra. Y que todo lo que salga de mi boca, Dios, sea controlado por ti, Dios. Que no sea palabra humana, Señor, del pastor Félix Claudio, sino que sea palabra de tu misma boca, Dios, para tu pueblo. Que seas tu Dios edificando nuestras vidas, tú que conoces la necesidad que hay en cada corazón, tú la suplas, Dios. Dame sabiduría, discernimiento en esta hora, Señor, entendimiento para poder exponer tu palabra. Y abre, Señor, nuestros corazones y nuestros oídos para poder escuchar, para poder oír. Como dice tu palabra, el que tenga oídos, Señor, para oír, oiga lo que el Señor está diciendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Dios bendiga su santa y divina palabra. Cuidando la semilla. ¿Cuántos de ustedes han sembrado aquí en algún momento? Alce la mano. Usted no ha sembrado ni una habichuelita, ni un frijolito. Vamos a hacer la pregunta, a ver de nuevo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido una semilla y la han sembrado? Yo no tengo ninguna vergüenza, yo vengo de campo, ¿sabe? Aunque usted me vea así, yo me crié en un campo muy bonito en Puerto Rico, en un barrio llamado Maricao, en el pueblo de Vega Alta, a 35 minutos de San Juan, cerca del área metropolitana, pero en un barrio. Y allí, me acuerdo, mi mamá, siempre los puertorriqueños les gusta un frijol que se llama gandules. Y el arroz con gandules no falta en una casa puertorriqueña, especialmente en la Navidad. Donde quiera que usted se meta, ahí le van a dar arroz con gandules, le van a dar pernil o lechón asado y le van a dar pasteles. ¡Wow! ¿Quién no se comería un pastelito en esta hora, sabe? ¡Ay! Pero yo me acuerdo, me trae a mí a la memoria esos momentos donde yo veía a mi mamá. Yo tenía un tío mío que había viajado a Puerto Rico, Dionino, y él tenía un gran patio y él se la pasaba sembrando. Y con el tiempo usted veía los frutos, veía las matitas de gandules dando gandules, los tomates. Mi esposa le gusta sembrar. Ella dice que cuando nosotros nos retiremos, ya le gusta que compremos, tengamos un sitio, una casa, un lugar con mucho terreno. Y yo les digo, tú me quieres explotar a mí después de viejo. Yo lo que quiero es descansar. Yo lo menos que quiero saber es de hierro. Porque, hermano, para usted cosechar y para que usted siembre y esa semilla se dé, conlleva esfuerzo. Si usted no cuida una semilla, ¿qué pasa con la semilla? Se muere. En algún momento, si usted no le da el seguimiento y usted no tiene que ser un agricultor, ¿a cuánto le gusta comerse un buen aguacate, un buen mango? Ahí está el hermano, dice, pastor, ahí estamos juntos, un buen tomate. Pero usted tiene que, ¿qué? Tiene que sembrar. Y hay que cuidar esa semilla, echarle agua,
Especialmente si usted está creciendo tomate, tiene que echarle bastante agua para que el tomate, pues esa plantita suba. Si está sembrando cilantrillo, hermano, todo eso conlleva un trabajo. Pero cuando usted siembra, muchas veces vienen muchas cositas y usted ve la plantita que está creciendo y de momento la plantita al otro día no está ahí, ya está seca. Hay personas que dicen, ¿qué le pasó a tu plantita? Bueno, es que hace una semana que no le echo agua. Imagínense. Entonces, hay que estar ¿qué? Cuidándola. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? El tema es cuidando la semilla. Y yo no le voy a hablar de una semilla, de un fruto que a usted le gusta. Vamos a hablar hoy de la semilla que tú has recibido y yo he recibido. La semilla más valiosa, la semilla más gloriosa, que es el Evangelio de Cristo, que ha sido ¿qué? Sembrado en nuestros corazones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios, en el corazón de Dios, hay un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Sabe lo que Jesús quiere? En el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 16. No lo tiene que buscar. Apúntelo si quiere. Jesús está hablando allí y Jesús dice, no me elegisteis a mí. Escuche bien. No me elegisteis a mí. Nosotros no tomamos la decisión de seguir al Señor. Tenga claro eso. Mas yo os elegí a vosotros. Diga usted, yo soy un elegido de Dios. Yo soy una elegida de Dios. Pero ¿para qué Dios te escogió? Es la pregunta. Ahí el texto responde a esa pregunta. Os elegí a vosotros y os puesto para que vayáis y deis fruto. Escuche bien. Y que vuestro fruto permanezca. ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te eligió? Para que dé fruto. ¿Qué espera de Jesús de nosotros, de aquellos que seguimos al Señor? Que llevemos y demos fruto. Ahorita vamos a hablar de cuál es ese fruto. Pero la idea básica es que Dios nos elige, Dios nos limpia a través de su palabra, Dios va quitando los abrojos que hay en nuestra vida, que son muchos cuando venimos a los pies del Señor. Hay mucha suciedad, hay mucha impureza, hay mucho pecado y Dios nos confronta con su palabra, con nuestro pecado y nos deja ver que somos pecadores, en qué estamos fallando y a través de su palabra, cuando tú te metes, ¿qué pasa? Va nuestra vida cambiando. Cuando nosotros leemos esta palabra del Señor, donde el Señor está instruyendo y dirigiéndose a aquella gran multitud en palabras, en historia que ellos quizás no la entendían, más adelante Jesús la explica. Pero lo más importante aquí es que hay cosas que nosotros como creyentes tenemos que abrir bien nuestros ojos. Hay cosas que nosotros tenemos que estar pendientes para que no nos sorprenda. Hay cosas aquí en la palabra de Dios que el Señor nos revela que impide
el que tú progreses en el Señor y en la fe y avances y des fruto. Y que si tú no sabes, tú no estás pendiente, la semilla que se ha sembrado en ti y que se supone que dé fruto y crezca, se puede secar, se puede echar a perder. Y en mi experiencia como pastor, por 15 años, y en mi caminar, he visto que esta historia, esta parábola es una realidad. Y el Señor me mueve a hablarla en cierto tiempo, hablar de esta parábola, para que el pueblo esté prevenido y no caiga o sea engañado por los errores por aquellas cosas que pueden matar nuestra semilla. Primera cosa, usted no puede descuidar, ignorar las artimañas del enemigo. Usted tiene que estar consciente de que Satanás es real. Que usted no lo puede ver, pero sí es real. Y tiene poder, limitado, pero tiene. Y que sus artimañas siguen siendo las mismas. Fíjese que aquí se sembró una semilla en un terreno. Y dice que el terreno era ¿qué? Vinieron las aves y se la comieron. ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo a la obra del enemigo. El objetivo del enemigo es quitarte lo que Dios ha sembrado en ti. Lo que Dios ha sembrado en ti es poderoso, ¿sabe? La palabra de Dios es poder. El evangelio es poder. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Porque cuando una vida es transformada para la gloria de Dios, hermano, es una amenaza para el enemigo. Una vida que ha sido tocada, transformada por el poder de Dios y empieza a testificar y empieza a hablar y empieza a invitar a la gente a la iglesia y empieza a compartir lo que Dios ha hecho en su vida, se convierte en una dinamita espiritual. Y el diablo, cuando ve a una persona que está así, hermano, le causa amenaza porque dice, wow, este es un servidor de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la intención del enemigo? Robarte lo que Dios te ha dicho en su palabra. Ponerte en duda, poner en duda, una duda en tu mente sobre lo que Dios ha dicho. Génesis capítulo 3. Allí vemos cómo la primera pareja fue tentada. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho. Escuche bien esto lo que le voy a decir. Con que Dios os ha dicho. Pone en tela de juicio, le puso la duda a Adán y a Eva de que aquello que había dicho Dios, no comáis de este árbol, porque el día que ustedes coman de él, van a morir. Dios había trazado unos límites. Dios traza unos límites en nuestra vida.
Y nosotros tenemos que responder con obediencia a Dios. Pero la serpiente fue muy astuta y le dijo, con que Dios os ha dicho. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que el día que ustedes coman de esa fruta, de ese árbol, sus ojos serán abiertos y serán como dioses. Y eso le gustó a Eva y a Adán también. Y esto los llevó a la ruina. El enemigo trata de robarte. Dios te habla hoy. Dios usa un vaso y Él te roba la semilla. Pero eso que tú recibiste hoy en la iglesia, que tú le vas a poner atención. Ese es el diablo, ¿sabe? El diablo lo que te quiere es separar de Dios para que tú te rebeles y caigas en desobediencia. Adán y Eva desobedecieron y tuvieron que pagar el precio de su desobediencia. Toda desobediencia tiene una consecuencia. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. La palabra dice, no ignoréis las artimañas, trucos, manipulaciones del enemigo, dice la palabra del Señor. Jesús fue tentado por Satanás. Y una de las cosas que hace es desafiar nuestra identidad. Mire lo que le dijo Satanás a Jesús. Marcos 1:34 dice, si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces tú no escuchas? Si tú eres hijo de Dios. Mire las artimañas. Desafiar nuestra identidad. Tú tienes una identidad en Cristo Jesús. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres una mujer y un hombre lavado por la sangre de Cristo, donde Dios ha depositado de su Santo Espíritu, ¿sabe? La palabra dice que somos sacerdotes. ¿Y qué es eso, pastor? Usted es el líder espiritual. Usted es la cabeza espiritual en su casa. Si eres mujer, tú eres cabeza en tu casa también. Si eres hombre, tú eres cabeza. Los dos son responsables delante de Dios cómo llevar su hogar y conducir sus hijos. No solamente del padre, de ambos. Porque dice la palabra, se unirán y serán solo una ¿qué? Carne. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Desvirtuar tergiversar lo que Dios ha dicho. Dios dice en su palabra, dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Pero el diablo dice no. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposo, y serán una sola carne. ¿Sabe que los otros días conversaba? A mí se me erizaron los pelos. Honestamente me escandalicé de algo que me dijeron en la escuela de una de las nietecitas mías. Cinco añitos. Un baby, 5 años un baby. ¿Qué sabe un niño o una niña de tomar decisiones en relación a su identidad sexual?
Pero estos padres de esta niñita, una niña, fisiológicamente una niña, los padres tomaron la decisión de vestirla como niño, de cortarle el pelo como niño y de cambiarle el nombre de niña a niño. Y ahora los niños tienen que llamarle por el nombre de niña. Y esta niñita se mete en el baño de los varones porque es niño. Yo me quedé escandalizado. Yo, pero ¿cómo es? ¿Hasta dónde estamos llegando? Que los padres no tienen temor de Dios. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado y la corrupción y la mentira de Satanás de decirle a la gente, usted es el dueño de su vida y usted hace con su vida lo que le dé la gana? Y los padres a temprano, una niña de 5 años le cambian el nombre, la visten como niño. Si usted me dice que ese niño llega a la adolescencia, a los 18 años, pues, y tiene ciertos problemas con sexualidad y se declara, ya tiene su propia, ¿verdad?, criterio y toma su decisión. Pero que usted como padre decida a temprana edad cambiarle la sexualidad a su niño, ¿por qué razón? Yo no sé. Imagínese usted dónde vamos a llegar. Otros le dicen, yo no tengo ningún sexo, a mí no me llame hombre ni mujer. Soy sexo X. Esos son los tiempos que estamos viviendo, ¿saben? Es así. El diablo, ¿qué hace el diablo? Tergiversar, quitar lo que Dios ha sembrado. Y tú como padre tienes que tener cuidado y como madre tienes que tener cuidado. Porque tú le siembras a tus hijos, te tienes que sembrar a tus hijos principios bíblicos para que tus hijos aprendan el temor de Dios. No te dejes influenciar y seguir la corriente del mundo, la corriente que enseñan en las escuelas de gente que son corruptas sin temor a Dios. Y tú digas, bueno, ellos son los que saben. No, eso está bien. Si haces eso, te estás robando, el enemigo te está robando la semilla. Hechos capítulo 26, una historia allí. Pablo, Dios le da la oportunidad de enfrentarse a Agripas. Y Pablo, esta es la tercera vez donde Pablo expone su testimonio, comparte su testimonio, porque cuando Dios ha hecho algo en tu vida, tú tienes que compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Tú no te puedes quedar callada, tú no te puedes quedar callado. Y Pablo aprendió eso y sabía eso. Pablo sabía que si él callaba, las piedras iban a hablar por él. Y Pablo tomó aquella oportunidad y le habló a Agripas. ¿Y saben lo que pasó? Que Agripas, vaya conmigo, Hechos capítulo 26. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco. Pablo estaba hablando de su testimonio, cómo había venido a los pies, cómo había conocido a Cristo. Y le dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues estoy seguro que no ignoré nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Aleluya. Dios usó a Pablo para sembrar una semilla. Pero el enemigo se encarga ¿de qué? De robarla.
No te dejes robar la semilla que Dios ha sembrado. Dios está ahí para ayudarte. El enemigo está para poner dudas en ti, para desconfiar en lo que Dios ha dicho, para que tú seas engañado. Y si tú algún momento tú no entiendes la palabra del Señor, pregunta, oriéntate y no le des lugar a la duda. Escucha. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. Eso es una mentira. Yo me quedo en mi casa y adoro al Señor. Para tú buscar a Dios, tú no necesitas ir a la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Será bíblico eso? ¿Será probado del Señor esa idea? ¿O es una trampa del enemigo para que tú no recibas la palabra de Dios? En Hebreos dice, no os dejaos de ¿qué? De congregarse como algunos tienen por costumbre. La costumbre de quedarse en la casa no es nueva. En los tiempos de Pablo, la gente también tenía esa mentalidad porque el enemigo le decía, quédate en tu casa si es lo mismo. Allí tú estás en tu casa solito. Tú te vas para la parte de atrás de tu casa, te vas al parque, te vas al bosque y allí tú te concentras con Dios y te intimidas con Dios y tú no necesitas ir a la iglesia. Pero la palabra me dice que nosotros somos un cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted puede ser mano, ojo, pierna, dedo. ¿Cómo vamos a funcionar como cuerpo si un pedazo de cuerpo está por allá, otro está por allá, otro está por allá? ¿Me está entendiendo? Usted es parte del cuerpo de Cristo. Dios, de la misma manera que todas las partes de nuestro cuerpo tienen una función, usted tiene una función en el cuerpo de Cristo. Déjeme decirle que Dios nos ha dado las herramientas para nosotros mantener esa semilla que ha sido sembrada en nosotros y produzca fruto. El libro de Efesios capítulo 6 nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Vestidos con la armadura ¿de quién? La armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Y allí Pablo en el capítulo 6 da una lista de las cosas que usted tiene que ponerse diariamente. ¿Cuáles son esas cosas? Usted tiene que leer la palabra del Señor. Usted tiene que andar en la verdad. Usted tiene que orar. Cosas básicas. Usted quiere tener una vida firme, llena de fruto. Usted no se pone la armadura del Señor. Usted va a ser un soldado que va a ser derrotado en cualquier momento. Y por eso usted ve mucha gente que vienen a la iglesia, reciben la palabra con gozo y después usted no los ve más. Y es porque el diablo le ha robado la semilla que fue sembrada. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, Lucifer, Satanás, como usted lo quiera llamar, la serpiente antigua, el dragón, como león rugiente anda alrededor buscando darle alimento, ¿verdad? Bendecirlo, es lo que dice el texto. Buscando a quien devorar. Las intenciones del enemigo, téngalo claro, no lo ignore, que es desbaratar su familia, es acabar contigo,
Es acabar la obra que Dios ha hecho contigo. Y si tú no tienes tus oídos y tus ojos apercibidos, te engañan. Anda como león rugiente buscando a quien devorarse. La palabra dice resistir al diablo y el diablo de vosotros huirá. Quiere decir, mis amados hermanos, que hay una realidad que él va a atacarte. Hay una realidad que él está buscando cómo tú caigas en la tentación, cómo tú te apartes de la fe, cómo tú dejes lo que Dios te ha dado, el ministerio que tú te ha dado, cómo tú vuelvas a la vida antigua, a caminar por la puerta ancha. Pero dice la palabra que si tú le resistes, que si tú le haces frente con la oración y el ayuno, si tú le haces frente al Señor, al diablo con la palabra de Dios y le citas la palabra y te pones en tus pies y te pones tus pantalones bien apretados y tu falda bien apretada y dices, mira Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús, mi familia es tuya. Mis hijos son tuyos, mi vida es tuya y yo no te voy a ceder ni un pedacito a ti. Pero usted tiene que ponerse en su sitio. Hay padres que son suaves, que son como Elí, que le aplauden todo lo malo a los hijos. Eso está bien, tú haces está bien si todo el mundo lo hace. Donde dice la palabra que nosotros, la guía de nosotros es, como todo el mundo lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que hay momentos donde usted tiene que tomar decisiones, ponerse firme, porque usted es una hija de Dios y un hijo de Dios, que Dios lo ha llamado a buscar la santidad de Dios, que Dios lo ha llamado a usted a consagrarse a Dios y a darle la espalda al mundo, a los deseos de la carne, a los deseos del mundo. Que usted no puede estar enyuntado un día en el Señor y otro día enyuntado con el enemigo bailando. La palabra es clara, dice, usted no puede servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. El Señor fue claro. Y cuando el enemigo se te enfrente, porque se te va a enfrentar y te va a poner situaciones muy, muy agradables a tus ojos, escucha, muy seductoras, ideas tremendas, pero no van alineadas a la palabra de Dios. Y todo lo que no esté alineado a la palabra de Dios, por más bonito que se vea, por más bendición que te estén ofreciendo, ten mucho cuidado. La segunda cosa que puede hacer que nosotros tropecemos y echemos la semilla que ha sido sembrada en nosotros, se pierda. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las cosas que nosotros siempre vamos a enfrentar como seres humanos es la aflicción. Es la aflicción, son las pruebas. Cristo dijo, si a mí me lo hicieron, ¿qué va a hacer a vosotros? Si yo soy el maestro y a mí me despreciaron, ustedes van a experimentar lo mismo. Ustedes van a enfrentar en un momento dado escasez, problemas que los van a sacudir. Pero el Señor dijo, confiad, porque yo he vencido, ¿qué? Al mundo. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12 al 15. El apóstol Santiago dice, bienaventurados por las pruebas,
Bienaventurado el varón que soporta la prueba. La prueba muchas veces viene y si la persona no tiene ¿qué? Raíz. Porque Jesús explicó que una parte de la semilla fue sembrada ¿dónde? En las piedras. Usted nunca siembra en piedra, usted en terreno, para que esa semilla, la raíz empiece a crecer y tenga una buena raíz. En otras palabras, está hablando de un buen fundamento. Cuando no se tiene un fundamento en la palabra de Dios y se tiene un fundamento en el evangelio de la prosperidad y de que todo va a estar bien y de que todo es color de rosa, hermano, tarde o temprano, eso es una semilla que no tiene raíz. Y cuando da el sol, se seca porque no tiene profundidad. Lo que quiere decir es que cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene la situación fuerte, si esa persona no ha desarrollado raíces, se va. Y empieza a culpar a Dios. Dios mío, yo oré por esa situación y tú no me escuchaste. Tú no hiciste lo que yo te pedí que hiciera. Como si Jesús o Dios fuera algún muñeco para manipular. Y que Dios haga las cosas en el momento dado como yo las quiero. Hermano, déjese de esa idea. Yo no sé quién le enseñó eso a usted. Que Dios me tiene que responder en el momento que yo quiera. En la hora que yo quiera y que Dios haga las cosas como yo quiero que las haga. Mire, somos tan atrevidos a decir, Señor, yo quiero que sea así, así, así. Entonces el Señor sabe lo que hace, te pone a esperar. Y te lleva por el camino más largo. Para que aprendas a desarrollar paciencia. Para que aprendas a desarrollar confianza en Dios. Para que empieces a depender de Él. ¿Cuántos adoran al Señor? El salmista decía, Señor, de madrugada te buscaré. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Es ahí en el momento de la prueba donde tú te tienes que entregarte al Señor y decir, Señor, yo soy limitado y limitado, yo soy débil, Señor. Yo te necesito que tú tomes control de mi vida. Mira lo que me está pasando, Señor. Yo sé que me siento así, pero tú tienes el poder para ayudarme, para levantarme. Y la palabra dice que también, así mismo como viene la prueba y viene, también Dios da la salida. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cómo yo puedo permanecer en el Señor? ¿Cómo yo puedo que esas semillas germinen? Usted tiene que permanecer en Cristo. Mantenerse en la fe no importa lo que venga. Mire lo que dice Cristo. Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Permaneced en mí. Permanecer en Cristo significa permanecer en lo que Cristo ha dicho. No es cargando una cruz. Es usted quedarse firme, sólido en lo que Cristo ha dicho. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece
en mí. Ahí está el secreto. ¿Usted quiere dar fruto? Usted tiene que permanecer en Cristo, congregándose, orando. Cuando yo leo las Escrituras, hermano, en el libro de los Hechos, dice la palabra que en la predicación del apóstol Pedro se convirtieron 4,000 personas, en otras, mire, eso era un fluir de la presencia de Dios. Que la gente tenía sed de Dios, la palabra los confrontaba, se rendía ante Cristo, no decían, espérate, un día de esto me voy a convertir. No, la gente estaba dispuesta, decía, este es Cristo que me está hablando, yo le voy a dar mi vida al Señor, y tomaban decisiones. Pero hoy en día la gente dice, todavía. Pero algo que me llama la atención de la gente que se convertía, que se bautizaban, se arrepentían de sus pecados, se bautizaban, hacían compromiso con Dios. Y Dios está buscando de gente que estén comprometidas con Él, que no sean emocionales. ¿Y sabe lo que hacían aquellos primeros cristianos? Dice la palabra que se reunían en sus hogares, en la sinagoga, y ponían atención al estudio de la palabra. Se congregaban y oraban, buscaban la presencia de Dios. ¿Cómo usted puede avanzar en la fe? Cuando usted se congrega, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted viene a un estudio bíblico, cuando usted se preocupa por las cosas del reino. Por eso Cristo dijo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Lo principal, lo importante de la vida de un discípulo del Señor, de un creyente, es alimentarse espiritualmente, porque cuando usted se alimenta espiritualmente, usted busca la palabra de Dios, usted puede hacer la voluntad de Dios. Usted entiende la voluntad de Dios, usted entiende lo que Dios quiere en su vida, y usted puede salir victorioso. Cristo fue muy claro y dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Algo que me llama la atención es que la semilla no crece de la noche a la mañana y se hace una planta, un árbol grande. Toma tiempo, hay un proceso. Hay que echarle agua. Hay que velarla de los insectos para que no se coman las hojas, el fruto. Usted tiene que estar pendiente. Y nosotros tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, porque hay muchos insectos por ahí alrededor que lo que quieren es inyectarle cosas a usted. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Y cuando digo muchos insectos, estoy hablando de ideas. De teologías erróneas, de amistades, de aquellos que se llaman ser amigos de usted, pero no son amigos de usted, porque no le dan el buen consejo, porque lo invitan a cometer pecado y apartarse de Dios. Si usted se encuentra con una persona que lo invita a pecar, ese no es amigo de usted. Ese es amigo del diablo y es usado por el diablo. A mí no me importa cómo se llame. En ese momento, si lo está induciendo usted a pecar y a hacer cosas que desagradan a Dios, está siendo usado como un instrumento del diablo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y la tercera cosa que el Señor deja ver ahí, que las personas flaquean y tropiezan y le puede causar un estorbo en su caminar con el Señor y apartarlo de la fe. El Señor fue muy claro. Dice, ¿los qué? Una semilla cayó ¿dónde?
Pedregales, y la otra cayó ¿dónde? ¿Ah? En espinos. ¿Y qué pasó con esos espinos? Crecieron alrededor de esa planta y la ahogaron y echaron a perder ¿qué? La semilla. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, pastor? La palabra se refiere a esos espinos como los afanes de la vida. Afanes de la vida. Cosas que nos quieren separar. Libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Por nada estéis ¿qué? Afanosos. ¿Cuál es la recomendación que da el apóstol Pablo allí? Si tú tienes una necesidad, ¿qué tú tienes que hacer? Tú se la presentas delante de Dios. Una cosa que el pueblo no quiere, que Dios no quiere ver del pueblo, un pueblo que está afanado, ansioso, preocupado. Porque cuando usted se preocupa por las cosas materiales de acá, en algún momento dado usted puede descuidar las cosas que son más importantes, las cosas espirituales. El Señor Jesús nos dio un consejo. Mateo 6:26. Ya estoy casi terminando. Mateo 6:26, búsquelo. Por tanto, Jesús sabía que este era un problema real. Es un problema real. Porque en el corazón de nosotros, con el deseo de prosperar y avanzar, cometemos el error de olvidarnos de Dios. Yo me quiero hacer dinero. Yo conozco cristianos, yo quiero hacer dinero. De todas formas, esa es mi prioridad. Y hace dinero y viene a los par de días, par de semanas, como decir, estira la pata. Con un ataque al corazón, ¡pum! ¿Qué dice el Señor? A mí me gusta lo que dice el Señor. Por tanto os digo, no os afanéis que por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Escucha. Aquellos que les gusta trabajar, si la semana tuviera 9 días trabajaban. Como si pudieran añadir, como dice Jesús, un codo a sus brazos. Pero el deseo de tener más y más y más y más. Cuidado, descuidan la familia, descuidan los hijos. Y entre más usted gana, más gasta. Y entre usted más gana, más duro se pone con el Señor. Porque dice, ahora tengo que dar más diezmo. Espérate, esto es mucho. ¡Auch!
No escucho ni un gloria a Dios. Mire, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en mi trabajo secular, muy bueno. Me estoy hablando en aquel tiempo. Me pagaban $50 la hora por trabajar un overtime. Inclusive cuando llegué a la iglesia, que entré en el pastorado, por los años que yo tenía de trabajo, pues tenía lo que se llama senioridad. Y cuando lo que había era perception, que eran casos que había de hacer evaluaciones para niños y se hacían después en la tarde 3 horas, a $50 la hora, 3 días a la semana, los sábados 5 horitas, yo tuve que tomar una decisión. O sirvo a Dios en el ministerio, o me quedo con $50 la hora, que se vea muy bonito. Pero yo decidí el Señor. ¿De qué vale que yo me gane dinero, tenga mucho dinero en mi bolsillo, pero estoy descuidando a mis hijos, el tiempo que le pertenece a sus hijos, porque el tiempo se va rápido? Su familia lo desperdicia y le da unos buenos tenis, Adidas y Michael Jordan y buena ropa, y después los hijos le dicen: ¿de qué me sirvió eso que me diste? Cuando te necesitaba para que me dieras el consejo, decías que no tenías tiempo, que estabas cansado, que estabas cansada. Cuando te dije vamos al parque, yo no puedo ir porque estoy cansada, no puedo ir porque tengo el trabajo. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve el dinero? Si tu matrimonio se está deshaciendo, tus hijos se están perdiendo, ¿de qué te sirve el dinero? Para nada. Palabra fuerte, ¿verdad? Ese es el evangelio. Cuando tú pones tu mirada en las cosas materiales, tú le estás diciendo: Señor, tú no eres suficiente para proveerme a mí. Yo tengo que hacerlo y sustentarme porque tú no eres suficiente y tú no honras tu palabra. Mire, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástate al día su propio mal. Mateo 27:7 dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros a quien su hijo, escuche, le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden? Si Él cuida de las aves, de los lirios del campo, ¿cuánto Dios no va a cuidar de ti? Y lo poco que tú tienes, Dios lo va a multiplicar. No te afanes. Ya los ricos están hechos, estate tranquilo. Busca a Dios y vas a ver
la gloria del Señor, porque lo que tú tienes poco, el Señor lo va multiplicando y el Señor te abre puertas y te bendice aquí, te bendice allí. Y tú dices, pero ¿y cómo es que vino esa bendición? Andrea, ¿de dónde vino esa bendición? Dios cuida de ti. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios es fiel a ti. Señor, no sé cómo tú vas a hacer, pero tú vas a tener que hacer algo. Tranquilo. El Señor dice, espérate, como le dijo Elías, yo te voy a mandar cuervos para que te alimenten. 3 años. Va a haber una sequedad, va a haber sed, va a haber hambre, pero yo te voy a proveer a ti. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Y el último consejo que da la palabra del Señor se encuentra en Primera de Juan 2:15. Y ya termino. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice? Y el mundo, ¿qué? Pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe por qué permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios, ese es el que da fruto. Y la última semilla cayó donde, en buen terreno. Y dio, no toda dio a 100, dice que dio a 30, 60 y al 100%. Allí aquella semilla no se quedó sin dar fruto. Fue un poquito, pero dio. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que usted dé fruto. ¿Sabe por qué estamos aquí hoy en día? ¿Sabe por qué usted está aquí hoy en día? Porque hubo una persona que dio fruto. Una persona que entendió que el evangelio sí vale la pena compartirlo. Y empezó a compartir el evangelio. Y llegó a usted. Eso es dar fruto cuando usted comparte el evangelio. Cuando usted se compromete con el ministerio. Cuando usted pone los dones que Dios le ha dado para bendecir a la iglesia. Para trabajar en la obra del Señor. En cualquier área Dios le ha dado mano, boca, alguna habilidad. Póngalo en las manos de Dios y dé fruto. No se quede con las manos cruzadas. Hay que dar fruto y el fruto se tiene que reflejar. Decir, Señor, aquí estoy. ¿Para qué tú me necesitas? Que otro lo haga, eso no es fruto, hermano. Eso es vagancia. Cuando lo pongan a dirigir un servicio, diríjalo. Cuando lo ponga a dar una reflexión, no sé, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. Cuando vea un enfermo, vea que alguien tiene necesidad, vaya y ore. Déjame llamar, pastor, venga acá, ore porque aquella persona tiene. No, es usted. Que el Señor lo está moviendo y esa persona lo puso el Señor en lugar. Usted tiene boca, ore por él y ore por usted. Eso es dar fruto. La iglesia tiene que dar fruto, mi amado hermano. La iglesia no se puede quedar estancada. Hay que crecer en la fe. Hay que compartir, hay que enseñar. Hay que enseñar a otros. Usted no se puede quedar toda la vida. Que le enseñen. Y que le pasen la mano todo el tiempo y lo tengan como un bebé.
No, hay momentos que usted ya dejó el biberón. Hay gente que lo que le gusta es que le estén dando biberón todo el tiempo. Que estén con una botella de leche ahí. No, hermano, hay que crecer. Hay que hacerse fuerte. Evangelice. Llame a un hermano y llame a un hermano o una hermana para orar. Búsquese a alguien y ore con alguien. Llame fulana de tal, te estoy llamando y vamos a orar. Porque siento de parte de Dios que tengo que orar por ti para que tu familia sea bendecida. Eso es fruto. No llame al hermano o a la hermana. Ay, mira, te estoy llamando. Porque, ¿sabes qué? Tú no sabes lo que ha pasado. Y allá le tira. No. Eso no es fruto, ¿sabes? Vamos a orar porque... Vamos a orar. Cuando alguien le presente una situación, vamos a orar, hermana, que usted puede. Vamos a orar, que sí se puede en el nombre del Señor. Amén. Llénese de coraje en el Señor y de fe. Y déle luego con el diablo, empiece a reprender el diablo, la malicia. Y empieza a bendecir a su hermano, y empieza a bendecir a su familia, y empieza a bendecir a su esposo, y empieza a bendecir a su esposa, y empieza a bendecir a los hijos. Y ellos se descarrían y no le escuchan. Y usted va rodilla. Señor, en el nombre de Cristo. Y haga lo que tenga que hacer. Escúcheme bien, le voy a decir algo. Quizá no le va a gustar. Los que tienen hijos. Tuve 3 hijos, ¿verdad? Y cuando yo decía, usted va para la iglesia conmigo, no había otra opción, ¿sabes? Aleluya. ¿Quién es el que te viste? ¿Quién es el que te da comida? ¿Quién paga la renta aquí? Usted no se manda. Señor. Usted no le puede permitir a su hijo de 10 años, 9 años. Yo voy para la iglesia hoy, mami, papi, yo me quedo en mi casa. Yo quiero ver un muñequito. Quiero estar en la tableta. Usted coja la tableta y dice, tú te vas para la iglesia conmigo. Y usted por la noche ponga a orar y enséñele a su hijo a orar. Aleluya. Doble sus rodillas y es hora de orar, ven. Me acuerdo que mi esposa. Oye, muchachos, vamos, que es hora de orar. Y mi esposa en ese tiempo, hermano, se enganchaba a orar. Y eso yo la veía. La puta te decía, mami, pero ¿cuándo tú vas a terminar? No le diga, tienes que ir para la iglesia, pero yo no voy. El que oye mis palabras y las hace, dice el Señor, lleva mucho fruto. Usted no le puede demandar a un hijo, una hija, una cosa que usted no hace. ¿Con qué autoridad usted lo va a hacer? Ay, pastor. Ay, papá, pastor está caliente. No mienta, hija. Pero yo estoy acá metiendo cuánta mentira hay. ¿Usted cree que usted, su hijo, le va a respetar? El evangelio se predica por ejemplo. No le esté dando. Los niños quieren ver práctica. Quieren ver a Cristo en usted. Usted no le puede enseñar moral a sus hijos si usted no vive una moral. Ay, papá. Usted no le puede mandar algo a sus hijos. Mire, los hijos saben. Desde chiquitos saben. Y va a decir, pero papi, mami, tú me dices que haga esto, pero tú estás todo lo contrario. Tome control de la rienda de su hijo y de su hija. Cuando tenga 18 años y sea independiente, pues, mi esposa le decía, yo le decía, mientras tú estés aquí, en este techo, tú sigues las reglas de esta casa, y aquí domingo no hay otro lugar que hay que ir.
usted deja a su hijo en la casa, no hay supervisión, cuando usted viene a ver, bueno, usted sabe esto. Coja el consejo de parte de Dios, porque lo que le estoy hablando es de parte de Dios, ¿sabe?